No lo mires a las manos. No lo mires a la cara. Y por el amor de Dios, Hannah, no mires a la niña. Los dedos del gerente del restaurante se hundían en el hombro de Hannah. Su respiración era agitada, entrecortada, con ese olor a café rancio mezclado con terror puro y crudo. Al otro lado de las puertas batientes de la cocina, el salón principal del Le Petit Étoile estaba cubierto por un silencio sepulcral, sofocante, como el aire de un cementerio a medianoche. Matteo acababa de entrar. Pero no era su reputación lo que había convertido el ambiente en hielo. Era la pequeña figura de cabello oscuro que se aferraba a la manga de su traje a medida. Todo el mundo sabía que la hija del jefe era intocable, encerrada en un mundo silencioso de sordera profunda. Y que Matteo destruía sin piedad a cualquiera que se atreviera a mirarla con lástima. Pero cuando la niña dejó caer su cuchara de plata y estalló en un pánico mudo y tembloroso, Hannah no apartó la mirada. Hannah dio un paso al frente, levantó sus manos temblorosas. Y cambió para siempre la jerarquía del submundo de esa ciudad. El ambiente dentro del Le Petit Étoile era, en condiciones normales, una sinfonía de cristales tintineando. Jazz suave y las conversaciones en voz baja de la élite de la ciudad. Pero esa noche, el aire estaba tenso hasta el límite, vibrando con un miedo no pronunciado que Hannah sentía como un sabor metálico en la parte posterior de la garganta. Hannah estaba parada cerca de la estación de servicio. Una servilleta blanca e inmaculada colgaba sobre su antebrazo. Su postura era rígida, perfectamente controlada. Era mesera. Invisible, observadora, un fantasma que se movía entre las jaulas doradas de los poderosos. Era un papel que había perfeccionado durante los últimos 5 años, desde que llegó a esa ciudad sin nada más que una maleta y una historia de vida completamente fabricada. Las puertas del frente se habían abierto 15 minutos atrás, pero el efecto dominó de esa llegada todavía no se había disipado. Matteo no había hecho reservación. No necesitaba hacerla. Se movía con una gracia depredadora, como un hombre esculpido en mármol y sombra, vestido con un traje color carbón que costaba más que el alquiler anual de Hannah. A sus lados caminaban 4 hombres que intentaban parecer empresarios, pero que se movían como lobos. Pero el verdadero epicentro del terror en ese salón no era Matteo. Era la pequeña y frágil figura sentada a su derecha. Lily. Parecía tener unos 8 años. Su pequeño cuerpo se hundía en un vestido de terciopelo color medianoche. Sus ojos oscuros recorrían el salón con desesperación, abiertos de par en par, como los de un pájaro atrapado que golpea sus alas contra el vidrio de una jaula. Los rumores del submundo de la ciudad, que inevitablemente llegaban a las cocinas de los restaurantes de lujo, susurraban que la hija de Matteo había perdido el oído en la misma explosión que le arrebató la vida a su madre, 3 años atrás. Desde entonces, Matteo la había rodeado con un escudo tan denso y tan violento que incluso reconocer la discapacidad de la niña equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte. Hannah observaba desde su estación, con el corazón golpeándole las costillas en un ritmo frenético. Veía cómo los otros comensales se alejaban instintivamente de la mesa de Matteo, con los ojos clavados en sus platos. Veía al gerente, el señor Rossi, sudando copiosamente mientras merodeaba cerca de la cocina, demasiado aterrorizado para acercarse a esa mesa, pero demasiado ansioso para dejar que alguien más lo hiciera. Hannah había aprendido el lenguaje americano de señas años atrás, por su hermano menor. Un niño que murió de una enfermedad silenciosa antes de haber visto el océano alguna vez. El lenguaje de las manos estaba grabado en su memoria muscular, como un miembro fantasma hecho de duelo y de amor. En la mesa, Matteo le hablaba en voz baja a uno de sus lugartenientes. Su voz era un rumble grave que apenas alcanzaba su propia vajilla de plata. Lily estaba sentada ignorada, no por malicia, sino por la incapacidad aterradora y absoluta de los hombres que la rodeaban para tender un puente hacia su mundo silencioso. De repente, Lily extendió la mano hacia su copa de agua. Sus pequeños dedos temblaron, resbalando contra el cristal empañado por la condensación. La pesada copa se inclinó. El agua se derramó en cascada sobre el mantel blanco inmaculado, empapando la manga del lugarteniente sentado a su lado. La pesada cuchara de plata cayó al suelo con un sonido que, en el silencio absoluto del salón, resonó como un disparo. El restaurante entero se congeló.
Los tenedores quedaron suspendidos a mitad de camino hacia las bocas. La música de jazz pareció ahogarse en sus propias notas. Lily se encogió dentro de su silla. Su rostro perdió todo el color. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo el jadeo agitado y aterrorizado de su pequeño pecho. El lugarteniente, un hombre corpulento con una cicatriz en la mandíbula, se estremeció. Instintivamente se sacudió el agua de la manga, pero luego se paralizó, con los ojos disparados hacia Matteo con terror absoluto. No podía mostrar enojo con la hija del jefe. Pero su movimiento repentino solo había aterrorizado a Lily todavía más. Matteo dejó de hablar. Giró la cabeza lentamente para mirar el agua derramada, y luego miró a su hija. Su rostro era ilegible, un blanco aterrador que hizo que el estómago de Hannah se desplomara. Matteo no parecía enojado. Parecía profunda, aterradoramente impotente. Y esa impotencia se manifestaba como una mirada gélida que paralizaba a todos los que estaban en su órbita. Hannah no pensó. El instinto de calmar a una niña en pánico, un instinto perfeccionado durante años de cuidar a su propio hermano, anuló todos sus mecanismos de supervivencia. Antes de que Rossi pudiera agarrarla, antes de que la parte racional de su cerebro pudiera gritarle que se quedara en las sombras, Hannah salió de la estación de servicio. Cruzó el comedor. Sus zapatos negros y sensatos no hacían ningún sonido sobre la alfombra espesa. Los ojos de los guardias de Matteo se dispararon hacia ella de inmediato. Sus manos se deslizaron sutilmente hacia los bultos bajo sus chaquetas. Hannah llegó a la mesa. No miró a Matteo. No miró al lugarteniente. Se arrodilló junto a la silla de Lily, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. Lily se encogió, haciéndose un ovillo, cerrando los ojos con fuerza, preparándose para la reprimenda que no podía escuchar, pero que siempre sentía en las vibraciones de los pasos enojados. Hannah colocó suavemente una mano sobre la mesa, entrando en el campo visual de Lily sin tocarla. Cuando Lily abrió tímidamente un ojo, Hannah levantó las manos. Sus dedos se movieron con una precisión fluida y elegante. Una poesía silenciosa en medio de esa sala estéril y aterradora. Hannah tocó su propio pecho y llevó las manos hacia afuera. Su expresión era suave, abierta, completamente libre de lástima. Está bien, dijo con señas. Es solo agua. Estás a salvo. El silencio en el restaurante se profundizó, evolucionando del miedo hacia un asombro absoluto y sin respiración. Los ojos de Lily se abrieron de golpe. El pánico en sus iris oscuros se fracturó, reemplazado por una incredulidad desesperada y luminosa. Por un segundo, Lily solo miró las manos de Hannah, como si estuviera mirando un espejismo. Luego, lentamente, con dedos temblorosos, la pequeña levantó sus propias manos. ¿Sabes?, señalizó Lily. Los gestos eran pequeños, torpes, como si no hubiera podido usarlos en mucho tiempo. Sé, respondió Hannah con sus manos, con movimientos firmes y seguros. Mi nombre es Hannah. Lo deletreó letra por letra. H-A-N-N-A-H. Un pequeño y frágil suspiro escapó de los labios de Lily. Fue el primer sonido que Hannah le escuchó hacer. Los hombros de la niña cayeron. La tensión rígida se fue drenando de su pequeño cuerpo. Lily extendió la mano y tocó levemente la muñeca de Hannah. Un gesto de conexión profunda en un salón lleno de monstruos. ¿Qué es esto? La voz era grave, con el rumble de un trueno lejano. Era la voz de un hombre que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Hannah se petrificó. La calidez del momento se hizo añicos, reemplazada por la aplastante realidad de dónde estaba y a quién acababa de interrumpir. Hannah se puso lentamente de pie, apartó la mirada de la niña, y finalmente miró al padre. Matteo la observaba. De cerca, el peligro que irradiaba era palpable. Sus ojos eran del color de la obsidiana, fríos e insondables. No la miraba como a una mesera que se había extralimitado. La estaba diseccionando. Analizando la estructura de sus pómulos, la firmeza de su respiración, los pequeños callos sutiles en sus yemas de los dedos. Derramó su agua, señor, dijo Hannah,
manteniendo su voz firme aunque su pulso le ensordecía los oídos. Solo le estaba haciendo saber que todo estaba bien. Moviste las manos frente a ella, dijo Matteo, con un tono completamente plano. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Nadie, señor. Sé lenguaje americano de señas. Vi que estaba asustada. Uno de los guardias, un hombre con ojos fríos y muertos, se inclinó hacia adelante. Jefe, quiere que la saque de aquí. Matteo levantó un solo dedo. El guardia se retiró al instante, silenciándose. Matteo no rompió el contacto visual con Hannah. Se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que Hannah había calculado. Su sombra larga y oscura parecía tragarse la luz de las arañas de cristal. Mi hija, dijo Matteo en voz baja, peligrosamente, no necesita la lástima del servicio. No fue lástima, respondió Hannah, sorprendiéndose a sí misma con su propia firmeza. El recuerdo de su hermano le dio un instante de valentía temeraria. Fue comunicación. Algo de lo que ella parece estar hambrienta. Un jadeo colectivo se escuchó desde las puertas de la cocina. Rossi parecía a punto de desmayarse. La mandíbula de Matteo se tensó. Un músculo se contrajo en su mejilla. Matteo miró hacia abajo, a Lily. La niña miraba hacia arriba, a Hannah. Sus ojos brillaban con un apego feroz y repentino. Luego Lily miró a su padre y señalizó con movimientos cortantes y desafiantes. Ella se queda. Matteo no conocía las señas, pero entendió perfectamente la mirada feroz y protectora que su hija le clavaba. Matteo volvió a mirar a Hannah. El frío en sus ojos cambió, transformándose en algo mucho más peligroso. Cálculo. Matteo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita pesada y grabada en relieve. La colocó sobre la mesa, directamente encima del agua derramada. La tinta oscura comenzó a sangrar hacia el mantel húmedo. Mañana por la mañana, a las 9, ordenó Matteo. Vendrás a esta dirección. Tengo turno aquí mañana, tartamudeó Hannah, mientras la realidad de la situación la aplastaba de golpe. Matteo ni siquiera miró a Rossi, pero su voz retumbó por todo el salón. Ella ya no trabaja aquí. ¿Entendido, Rossi? Sí, señor Matteo. Por supuesto, chilló Rossi desde las sombras. Matteo volvió a mirar a Hannah. Su mirada descendió brevemente a la garganta de Hannah, donde el pulso le latía frenéticamente contra la piel. ¿Mañana, Hannah? No me obligues a mandar a alguien a buscarte. Se dio la vuelta sobre sus talones. Los guardias formaron de inmediato un bloque a su alrededor y alrededor de la niña. Mientras se alejaban, Lily miró hacia atrás por encima de su hombro. Levantó la mano y señalizó una última palabra a Hannah antes de desaparecer por las puertas. Amiga. La dirección en la tarjeta pertenecía a una finca enclavada en las colinas boscosas a las afueras de la ciudad, en un lugar donde los caminos se retorcían como serpientes y los árboles crecían tan espesos que eran capaces de tragarse secretos enteros. Hannah condujo su sedán destartalado a través de los imponentes portones de hierro, que gimieron al abrirse a su llegada y se cerraron de golpe detrás de ella con una finalidad escalofriante. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Paredes de piedra altas, cámaras de seguridad rastreando cada uno de sus movimientos, y hombres de traje oscuro fingiendo ser jardineros. Hannah estacionó en el amplio camino de entrada circular. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos le dolían. Se sentía como un ratón que voluntariamente se adentraba en el nido de una víbora. La enorme puerta principal de roble estaba abierta antes de que Hannah llegara siquiera a los escalones. Una mujer de aspecto severo, vestida de negro, la hizo pasar sin decir una palabra. El interior era opulento hasta el asombro, pero al mismo tiempo sofocantemente frío. Paneles de caoba oscura, pinturas al óleo invaluables de tormentas violentas y paisajes sombríos, y un silencio tan profundo que se sentía pesado, como el agua profunda. Espere aquí, instruyó la mujer severa, dejando a Hannah en una biblioteca enorme y resonante. Hannah se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor de la habitación. Se acercó al enorme escritorio de roble, rozando la madera pulida con los dedos.
Buscaba una salida, una manera de escapar de esa situación absurda, cuando un leve movimiento captó su atención. Lily estaba parada en el umbral. Ese día llevaba un sencillo vestido blanco, con el cabello recogido. Sin la presencia opresiva de los guardias de su padre, Lily parecía todavía más pequeña, pero había un destello en sus ojos que no estaba ahí la noche anterior. Hannah cayó de rodillas de inmediato, levantando las manos. «Hola, Lily». Lily cruzó la habitación corriendo y le rodeó el cuello a Hannah con los brazos. El impacto hizo que Hannah retrocediera ligeramente, pero Hannah atrapó a la niña, envolviéndola en un abrazo apretado. Era el abrazo desesperado y aferrado de una niña que había estado ahogándose en silencio y que por fin había encontrado una burbuja de aire. «Viniste», señalizó Lily con el rostro radiante. «Me invitaron», señalizó Hannah con una pequeña y triste sonrisa. «O te lo ordenaron», señalizó Lily, y luego añadió con rapidez, «Mi padre da miedo, pero está triste. No sabe cómo hablar conmigo». Antes de que Hannah pudiera responder, una voz grave resonó desde las sombras del balcón del segundo piso. «Ella tiene razón». «No sé». Hannah jadeó y miró hacia arriba. Matteo estaba parado en la penumbra, mirándolos desde arriba. Llevaba un sencillo suéter negro y pantalones oscuros, sin la armadura de sus trajes, aunque no parecía ni un ápice menos peligroso. Descendió lentamente por la escalera de caracol, con los ojos fijos en las manos de Hannah. «He contratado a los mejores médicos», dijo Matteo, con una voz más suave que la de la noche anterior, aunque la corriente subterránea de poder seguía intacta. «Especialistas de Europa, terapeutas del habla». Ninguno logró llegar a ella. Se negó a mirarlos porque intentaban arreglarla, dijo Hannah, poniéndose de pie e instintivamente colocándose ligeramente entre Matteo y Lily. «Lily no está rota. Solo habla un idioma diferente». Matteo se detuvo a pocos pasos de distancia. Miró a Hannah con esa misma mirada intensa y diseccionante. «Tú no eres una terapeuta profesional. Eres una mesera». «Y sin embargo, Lily responde a ti». «Tuve un hermano», dijo Hannah en voz baja, con el viejo dolor apretándole la garganta. «Era sordo. Aprendí las señas por él». Matteo absorbió esa información con una expresión ilegible. «Te mudarás aquí. Serás su compañera, su tutora. Traducirás el mundo para ella, y la traducirás a ella para mí. Te pagaré una suma que garantizará que nunca vuelvas a cargar una bandeja». No era una oferta de trabajo. Era un decreto. «¿Y si me niego?», preguntó Hannah, con la voz ligeramente temblorosa. Matteo se acercó un paso más. El olor de él, cedro, colonia cara y un leve rastro metálico de pólvora, la envolvió por completo. «La gente en mi mundo no me niega nada, Hannah. Pero más importante aún». Matteo señaló hacia Lily, que los miraba con ojos amplios y ansiosos. «Lily te quiere aquí. Y yo le doy a mi hija todo lo que quiere». Mientras Matteo hablaba, una tercera figura entró a la biblioteca. Era un hombre alto y delgado, con el cabello rubio engominado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos azul pálido. Se movía con una elegancia lánguida que inmediatamente revolvió el estómago de Hannah. «Matteo, amigo mío», ronroneó el hombre, con los ojos deslizándose sobre Hannah como aceite sucio. «¿Es esta la hacedora de milagros de la que tanto he oído hablar?». La mandíbula de Matteo se tensó de forma casi imperceptible. «Hannah, él es Silas. Mi asociado». Silas extendió una mano. Hannah dudó antes de tomarla. Su apretón era demasiado fuerte. Su piel, fría. «Un placer, Hannah. Es verdaderamente fascinante lo que haces con esas manos. Debemos tener una larga conversación sobre eso algún día». Lily, parada detrás de Hannah, la jaló frenéticamente de la manga del suéter. Cuando Hannah miró hacia abajo, Lily señalizaba una sola palabra, una y otra vez, con el rostro pálido de terror. «Serpiente. Serpiente. Serpiente». Las primeras 2 semanas en la finca fueron una clase magistral de desequilibrio psicológico. Durante el día, Hannah existía en una burbuja de luz dorada junto a Lily.
Pasaban horas en el invernadero, en los jardines, en la enorme biblioteca. Hannah le enseñaba a Lily los matices del lenguaje americano de señas, expandiendo su vocabulario mucho más allá de las señas rudimentarias que Lily había ensamblado secretamente de libros viejos. A cambio, Lily le enseñaba a Hannah cómo sobrevivir en la finca. Lily era sorda, pero era la persona más observadora que Hannah había conocido en toda su vida. Privada del sonido, sus otros sentidos se habían afilado hasta el filo de una navaja. A través de señas, Lily le explicaba la jerarquía de los guardias. Le explicaba que los hombres con corbata roja eran leales a Matteo, pero que los hombres de corbata azul pasaban demasiado tiempo susurrando con Silas. Silas quiere el asiento grande, señalizó Lily una tarde, con sus pequeñas manos formando las palabras a la sombra de un enorme sauce llorón. Le sonríe a mi padre, pero sus ojos son cuchillos. Hannah frunció el ceño, con el corazón latiendo un poco más rápido. ¿Le has contado esto a tu padre? Lily negó enérgicamente con la cabeza. El padre es ciego para ver a la serpiente. La serpiente era amigo del hermano de mi padre. El padre le debe una deuda. El peligro en esa casa era un ser vivo que respiraba. Hannah lo sentía cada vez que caminaba por un pasillo. Sentía ojos en su espalda. Empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación por las noches, encajando una pesada silla de roble debajo del manubrio. Sus interacciones con Matteo eran breves, intensas y confusas. Matteo a menudo se quedaba parado en el umbral del invernadero, observándola señalizar. Nunca interrumpía, pero su presencia era una gravedad pesada. A veces, Hannah lo atrapaba mirándola. No con la frialdad calculadora de un jefe de la mafia, sino con una curiosidad extraña y atormentada. Como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no sabía que había empezado. Una noche, incapaz de dormir, Hannah bajó sigilosamente a la enorme cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en el pasillo. Cuando dobló la esquina, se quedó paralizada. Matteo estaba sentado en el largo mesón de mármol, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Tenía el aspecto de un hombre agotado, con las líneas alrededor de sus ojos talladas en profundidad por el estrés y las sombras. Frente a él tenía abierta una carpeta llena de fotografías y documentos gruesos. Levantó la vista cuando Hannah entró. No pareció sorprendido de verla. «¿No puedes dormir?» «No», dijo Hannah, apretándose la bata alrededor del cuerpo. Se acercó al fregadero, agudamente consciente de su mirada siguiéndola. «La casa es ruidosa por las noches», dijo Matteo en voz baja, incluso cuando está en silencio. Hannah sirvió su agua. Debatió si retirarse, pero una extraña compulsión la mantuvo en su lugar. Se giró para enfrentarlo. «Lily está progresando bien. Ya conoce más de 500 señas». «Lo sé», dijo Matteo. «La veo reírse». No la había visto reírse desde el incendio. Se tomó un sorbo largo de su bebida. «Me has devuelto a mi hija, y sin embargo no sé nada de ti». «No hay mucho que saber», mintió Hannah con fluidez, una mentira que había ensayado 1000 veces. «Crecí en hogares de acogida. Vine aquí en busca de un nuevo comienzo». Matteo cerró la carpeta sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el mármol. «Tengo hombres que pueden encontrar lo que alguien desayunó hace 10 años. Cuando busqué tu nombre, Hannah, no encontré nada. Tu número de seguro social fue emitido hace 5 años. Tus registros escolares son perfectos, pero nadie te recuerda haber estado allí. Eres un fantasma». La sangre de Hannah se heló. El vaso en su mano tembló. «Valoro mi privacidad». «La privacidad es un lujo», murmuró Matteo, con los ojos clavados en los de Hannah. No eran fríos esa noche. Eran penetrantes, buscadores. El anonimato es una táctica de supervivencia. ¿De quién te estás escondiendo, Hannah?» Antes de que Hannah pudiera responder, antes de que el pánico pudiera apoderarse del todo de su garganta, una sombra se desprendió del umbral de la puerta. «Estoy interrumpiendo una confesión de medianoche». Silas entró a la cocina.
Sus ojos pálidos relucían en la penumbra. Miró de Matteo a Hannah, con la sonrisa estirándose fina y cruel. La postura de Matteo cambió al instante. El padre vulnerable desapareció, reemplazado por el depredador más peligroso de la sala. Estábamos terminando, Silas. ¿Qué quieres? Llegó un cargamento al muelle, dijo Silas, sin apartar los ojos de Hannah. Requiere tu firma personal, jefe. Parece que hay una discrepancia en el inventario. Matteo se puso de pie. No miró a Hannah mientras pasaba junto a ella, pero Hannah sintió el roce de su hombro contra el suyo. Un aviso silencioso y tenso. Cuando Matteo salió de la habitación, Silas se quedó. Se acercó a Hannah, invadiendo su espacio hasta que Hannah pudo oler su colonia afilada y metálica. Tienes unas manos muy bonitas, Hannah, susurró Silas, con una voz como hojas secas raspando contra piedra. Sería una pena que algo les pasara. Los fantasmas deberían quedarse muertos, ¿no crees? Silas sonrió una vez más, golpeó el mesón de mármol 2 veces con los nudillos, y siguió a Matteo hacia la noche. Hannah se quedó sola en la cocina oscura, con el corazón golpeándole las costillas, dándose cuenta con una claridad aterradora de que su mentira cuidadosamente construida se estaba deshilachando. Y que Silas sostenía el hilo. La semana siguiente, la atmósfera en la finca se espesó, pasando de la tensión a un miedo opresivo y sofocante. Hannah notó los cambios sutiles, más corbatas azules en el perímetro, menos guardias antiguos de Matteo en los pasillos. Lily también los notaba. Sus señas se volvieron torcidas, apresuradas, llenas de una ansiedad que Hannah luchaba por calmar. Hannah estaba en su habitación, una suite amplia con vistas al jardín de rosas, intentando leer un libro, cuando unos golpes suaves y frenéticos sacudieron su puerta. Hannah fue a abrir deprisa. Lily entró de un empujón, con el rostro pálido, apretando contra su pecho una pequeña y pesada caja de cedro. Corrió al centro de la habitación y miró a su alrededor frenéticamente, como si buscara cámaras ocultas. ¿Qué pasa?, señalizó Hannah, cerrando y asegurando la puerta. ¿Qué sucede? Lily colocó la caja en la cama. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía formar las señas. Fui al sótano donde el padre guarda las cosas viejas, las cosas de antes de que yo naciera. Hannah sintió una punzada fría de alarma. Matteo había prohibido estrictamente la entrada a los archivos inferiores. Lily, no debiste haber hecho eso. Lily la ignoró. Abrió el pestillo de latón de la caja. Dentro había un revoltijo de objetos viejos y ennegrecidos, un pesado reloj de bolsillo de oro, fotografías desvanecidas, un fajo de cartas atadas con cordel y una navaja oxidada. Lily los pasó todos y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Se lo extendió a Hannah. Lee, señalizó. Debes leer. Hannah tomó el diario. El cuero estaba seco y agrietado. Lo abrió en la primera página. La caligrafía era afilada, elegante y al instante familiar. Era la letra de Matteo, pero más joven, menos controlada. Hannah pasó las páginas, con los ojos recorriendo la tinta desvanecida. Era un registro, pero no de dinero. Era un registro de deudas, lealtades y sangre. Leyó nombres de hombres que llevaban mucho tiempo muertos, hombres que habían construido el sindicato. Y entonces sus ojos se atascaron en un nombre que le quitó el aire de los pulmones de golpe. Elías Thorne. El nombre de su padre. Las rodillas de Hannah se debilitaron. Se hundió en el borde de la cama, con la visión borrándose. Elías Thorne. Su padre. Leyó la entrada, fechada 15 años atrás. Elías descubrió la podredumbre. Silas se mueve contra el viejo. Advertí a Elías que se alejara, que tomara a la niña y huyera. Se negó. Dice que la lealtad le exige quedarse. Silas me exigió que demostrara mi lealtad. Me dijo que eliminara a Elías. Le dije que estaba hecho. Quemé el coche. Dejé el reloj en las cenizas. Pero mandé a Elías al norte. Le di un nombre nuevo. Que Dios me perdone por la mentira. Y que Silas nunca encuentre la verdad. Hannah dejó caer el diario.
El libro golpeó el suelo con un sonido sordo. Sus manos volaron hacia su boca, ahogando un sollozo. Toda su vida, la historia que su padre le había contado, la historia alrededor de la cual había construido su identidad falsa, era una mentira. Su padre no era un humilde mecánico que había muerto en un accidente trágico. Era un enforcer de la mafia. Y Matteo no lo había matado. Matteo lo había salvado. Matteo los había escondido a ambos. Pero Silas siempre lo había sospechado. Hannah miró a Lily. La pequeña la observaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Tú eres el fantasma, señalizó Lily lentamente, con tristeza. La serpiente te ha estado buscando. La mente de Hannah giró violentamente. Si Silas sabía quién era Hannah, no solo la mataría. La usaría para probar que Matteo era un traidor ante el sindicato. La usaría para justificar un golpe, para matar a Matteo y tomar el control por completo. Al salir de las sombras para consolar a una niña que lloraba, Hannah había caminado directo hacia el centro de la línea de fuego que había pasado su vida entera evitando. De repente, la pesada silla de roble que Hannah había colocado bajo el manubrio de su puerta la noche anterior pareció, tristemente insuficiente. 3 golpes fuertes y autoritarios resonaron en su puerta. Hannah. La voz de Matteo retumbó a través de la gruesa madera. Abre la puerta. Hannah entró en pánico. Se apresuró a patear el diario bajo la cama, agarró la caja de cedro y la metió en el closet. Se limpió los ojos, tomó una respiración entrecortada y abrió la puerta. Matteo estaba en el umbral, con el rostro una máscara impenetrable de granito. Miró más allá de Hannah, sus ojos barriendo la habitación, registrando a Lily sentada en la cama. Miró de nuevo a Hannah, y por primera vez, Hannah vio un destello de miedo genuino en sus ojos de obsidiana. Empaca una bolsa, ordenó Matteo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo lo esencial. Tú y Lily van a salir de aquí. Ahora. Hannah no hizo preguntas. La urgencia que irradiaba Matteo era una fuerza física, sofocante y absoluta. Agarró una bolsa de su closet, con las manos moviéndose con una precisión frenética, metiendo ropa, artículos de tocador y las pocas y escasas posesiones que tenía. Lily, sintiendo el terror, imitó la velocidad de Hannah, agarrando su conejo de peluche favorito y un abrigo cálido. ¿A dónde vamos?, preguntó Hannah, con la voz tensa, incapaz de controlar el temblor. Hay una casa segura en las montañas, dijo Matteo, paseándose a lo largo de la habitación, con los ojos disparándose constantemente hacia la ventana. Un lugar que solo yo conozco. Una casa fantasma. Estarán a salvo allí hasta que yo limpie la podredumbre dentro de mi propio hogar. Hannah cerró la cremallera de la bolsa y se giró para enfrentarlo. El conocimiento que acababa de obtener del diario ardía como una brasa caliente en su pecho. Miraba a ese hombre, al monstruo que la ciudad temía, al hombre que había ordenado muertes, al hombre que también, inexplicablemente, había salvado la vida de su padre a riesgo de la suya propia. ¿Por qué?, soltó Hannah. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. Matteo dejó de caminar. La miró. La miró de verdad. Porque tú eres la única que puede escuchar a mi hija. No me mientas, susurró Hannah con fiereza, acercándose a él. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una necesidad desesperada de la verdad. Hannah llevó la mano al cuello y desabrochó la cadena de plata. Sacó un pequeño y deteriorado medallón de plata de debajo de su camisa y lo sostuvo en alto. Estaba roto, ennegrecido en un lado por el fuego. Era el mismo medallón que su padre le había dado antes de morir. El mismo medallón que combinaba con el reloj que Matteo había mencionado en el diario. Matteo miró el medallón. Toda la sangre se drenó de su rostro. El imponente y aterrador jefe de la mafia de repente parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Dio un paso hacia atrás, con sus ojos disparándose del medallón al rostro de Hannah, trazando las líneas de su mandíbula, la forma de sus ojos. Elías, respiró Matteo. El nombre sonó como una maldición y una oración al mismo tiempo. No lo mataste, dijo Hannah, con la voz temblando. Nos escondiste. Le mentiste a Silas.
Mateo cerró los ojos. Un largo y estremecedor suspiro escapó de él. Te pareces tanto a tu madre. Debí haberlo sabido cuando busqué tu nombre y no encontré nada. Debí saber que él te habría enseñado a desaparecer. Abrió los ojos, y el dolor en ellos era vasto y aplastante. Silas siempre sospechó que no había terminado el trabajo. Sabía que Elías tenía una hija. Ha estado buscándote durante 15 años. Sabe que si te presenta ante la comisión, puede probar que traicioné al sindicato. Me quitarán el poder y le cortarán la cabeza. ¿Sabe que soy yo? Preguntó Hannah, con la realidad de su peligro finalmente solidificándose. Lo sabe, dijo Mateo con gravedad. Uno de sus hombres rastreó tus huellas digitales del restaurante. Coincidieron con una huella parcial del archivo antiguo de tu padre. Silas me sonrió hace una hora y me dijo que había encontrado un tesoro perdido. Lo entendí al instante. Mateo cerró la distancia entre ellos y agarró los hombros de Hannah. Su agarre era contundente, desesperado. Hannah, lo siento. Te traje a esta casa. Conduje al lobo directamente hacia ti. Padre, señalizó Lily, jalando urgentemente de su manga. Lily apuntó hacia la ventana. A través del grueso vidrio, el crujido rítmico de llantas sobre la grava echó del largo camino de entrada. Los faros barrieron los jardines perfectamente cuidados, cortando la oscuridad. Pero no eran los faros de los guardias que regresaban. Se movían en formación táctica, bloqueando las salidas. Llegaron temprano, gruñó Mateo, con la mano volando instintivamente hacia la pistolera bajo su chaqueta. Silas no está esperando un voto. Se está tomando la casa esta noche. El golpe apagado y sordo de un disparo con silenciador resonó desde la puerta principal. Las alarmas de la finca no sonaron. Las habían cortado desde dentro. No podemos ir a los autos, dijo Mateo, girando sobre sus talones. Agarró la mano de Lily. Con la otra mano empuñó su arma. Hannah, quédate detrás de mí. No hagas ningún sonido. El pasillo fuera de la habitación de Hannah era una caverna de sombras. La gran y opulenta finca se había transformado al instante en un laberinto de trampas letales. Mateo se movía con una gracia letal y aterradora, guiándolas lejos de la escalera principal y hacia los cuartos de servicio en el ala trasera. Hannah aferró la otra mano de Lily, con sus dedos entrelazados firmemente con los de la pequeña. Lily no lloraba. Sus ojos estaban abiertos de par en par, absorbiendo todas las señales visuales del peligro. La postura rígida de su padre, la pistola en su mano, las sombras que se arrastraban. Hannah apretó su mano. Un silencioso estoy aquí. Llegaron a una estrecha escalera secundaria usada por las mucamas. Mateo se detuvo, presionando la espalda contra la pared, escuchando. Abajo, los sonidos del asalto eran inconfundibles, botas pesadas pisando el mármol. El estruendo de madera astillándose, el silencioso y aterrador puff puff de guardias leales siendo ejecutados. Ya tienen el piso de abajo, susurró Mateo, más para sí mismo que para Hannah. Necesitamos llegar a la sala de pánico en el subsótano. Hay un túnel que lleva hacia los acantilados. Mateo dobló la esquina, guiándolas por las estrechas escaleras. El aire se enfrió, con olor a piedra húmeda y polvo viejo. Llegaron al nivel del sótano, un laberinto de bodegas de vino, cuartos de almacenamiento y sistemas de calefacción arcaicos. Mientras se movían junto a una hilera de enormes barriles de roble, una sombra se desprendió de la oscuridad delante de ellos. ¿A dónde vas, Mateo? La voz era un drol resbaladizo y venenoso. Silas se adentró en la tenue luz de una bombilla enjaulada, flanqueado por dos hombres enormes con subfusiles silenciados. El propio Silas iba desarmado, con las manos metidas tranquilamente en los bolsillos de sus pantalones a medida. Parecía completamente tranquilo, el hombre que ya había ganado la partida de ajedrez. Mateo empujó a Hannah y a Lily detrás de él, levantando su arma y apuntando directamente al pecho de Silas. Ordena a tus perros que se echen para atrás, Silas, o te meto una bala en el corazón ahora mismo. Silas soltó una carcajada seca y traqueteante. Me disparas, mis hombres te derriban.
Y luego tienen todo el tiempo del mundo para jugar con el fantasma y la muda. Te quedaste sin jugadas, viejo amigo. Silas sacó lentamente las manos de sus bolsillos. En la mano derecha sostenía una tableta moderna y elegante. Acabo de enviar un mensaje a la comisión. Adjunto está el archivo de ADN que vincula a nuestra adorable mesera con Elías Thorne. También adjunto un hermoso vídeo de tus hombres rindiéndose afuera. El régimen ha cambiado, Matteo. La mandíbula de Matteo era un acantilado de granito. ¿Quieres el asiento? Tómalo. Déjalas ir. No son ninguna amenaza para ti. Ah, Matteo, siempre fuiste sentimental, suspiró Silas, acercándose, mientras los dos pistoleros levantaban sus armas al unísono. Esa fue tu debilidad. No pudiste matar a Elías, y ahora no puedes proteger a su hija. No solo quiero el asiento, Matteo. Quiero borrar de la historia la leyenda de Matteo. Quiero mostrarle a la ciudad lo que le pasa a un jefe cuando se vuelve blando. Tengo que matarla, Matteo, y tengo que matarte a ti por haberla escondido. Los ojos pálidos de Silas se deslizaron hacia Lily, escondida detrás de la pierna de Matteo. ¿Y la defectuosa? Bueno, ella es un cabo suelto. Una víctima trágica de un robo en casa. Hannah sintió una furia fría y primaria encenderse en su pecho, quemando el terror. Miró a Lily. La pequeña observaba a Silas, con sus ojos leyendo la crueldad aterradora en sus labios, aunque no podía oír las palabras. Lily miró hacia arriba, a Hannah. No señalizó miedo. Señalizó pelea. Hannah miró a su alrededor en el oscuro sótano. Detrás de Silas, directamente encima de su cabeza, corría el enorme y anticuado sistema de caldera de la finca, un laberinto de tuberías de vapor a alta presión. Junto a Hannah, recostada contra un estante de vinos, había una pesada palanca de hierro usada para abrir cajas. Hannah atrapó la mirada de Matteo. No podía hablar, pero necesitaba que él entendiera. Dio 2 golpecitos en su muslo, un gesto que habían usado durante las lecciones de señas para decir, «Presta atención». Matteo no la miró, manteniendo los ojos fijos en Silas, pero cambió su postura casi imperceptiblemente, equilibrando su peso, listo para moverse. «Distráelo», señalizó Hannah con una mano, manteniéndola oculta detrás de la pierna de Matteo. Matteo no sabía el lenguaje de señas, pero 15 años de sobrevivir asesinatos le habían dado un instinto para la energía cinética. Sintió el cambio en la postura de Hannah detrás de él. Supo que iba a hacer algo temerario. ¿Crees que la comisión va a aceptar esto sin más?, gruñó Matteo, dando un paso deliberado y pesado hacia adelante, atrayendo la atención de los 2 pistoleros. Te conocen, Silas. Saben que eres una serpiente. No puedes controlar la ciudad. Yo controlo las armas. Silas frunció el labio, su arrogancia cegándolo a los flancos. Eso es todo lo que esta ciudad respeta. En ese instante, Hannah se movió. No se acobardó. No huyó. Se lanzó hacia un lado, agarró la pesada palanca de hierro con ambas manos. Con un grito primario y desesperado que le desgarró la garganta, la blandió con todas sus fuerzas, no hacia Silas, sino hacia arriba. Golpeó la válvula de presión oxidada de la tubería principal de la caldera que corría directamente sobre la cabeza de Silas. El metal gimió. Y luego se fracturó. El sonido fue ensordecedor. Un rugido agudo como un motor a reacción detonando en el espacio confinado. Una enorme nube de vapor ardiente y cegador explotó hacia abajo, envolviendo al instante a Silas y a sus 2 pistoleros. Los hombres gritaron, soltando sus armas mientras el calor abrasador les ampollaba la piel. El sótano quedó sumido al instante en una niebla caótica e impenetrable. «Muévanse», rugió Matteo, agarrando el brazo de Hannah y jalándola hacia adelante. Se sumergieron en la neblina ardiente, con Matteo navegando puramente por memoria. Matteo apartó de un golpe a uno de los pistoleros cegados. Su arma rastreaba los gritos agonizantes de Silas a través del vapor arremolinado y blanco. Una sombra se abalanzó. Silas, con el rostro rojo y lleno de ampollas, blandió ciegamente un cuchillo de combate que había sacado de su bota.
La hoja cortó la chaqueta de Matteo, mordiéndole el hombro. Matteo gruñó, pero su impulso lo llevó hacia adelante. No disparó. El riesgo de alcanzar a Hannah o a Lily en la niebla era demasiado grande. En cambio, hundió la frente en la nariz de Silas con un crujido nauseabundo. Silas se desplomó hacia atrás contra los estantes de vino, haciendo que cientos de botellas cayeran en una lluvia de vidrio y líquido rojo oscuro. Matteo no se detuvo a rematarlo. Agarró a Hannah y a Lily, empujándolas hacia una pesada puerta de acero reforzado oculta detrás de una pared falsa de estanterías. Matteo marcó un código en un teclado cubierto de polvo. La pesada puerta emitió un siseo y se abrió. Se lanzaron adentro, y Matteo cerró la puerta de golpe, echando los enormes pestillos internos. El silencio en la sala de pánico era absoluto, un contraste brutal con el vapor que aullaba y el caos del exterior. La sala estaba iluminada por luces de emergencia pálidas y duras. Era un cubo de concreto abastecido con armas, equipos de comunicaciones y suficientes suministros para durar un mes. Matteo se tambaleó contra la pared, con la mano apretada sobre su hombro que sangraba. Se deslizó hasta el suelo, respirando con dificultad. Hannah cayó de rodillas, jalando a Lily hacia un abrazo feroz y sofocante. La pequeña temblaba violentamente. Lily enterró el rostro en el cuello de Hannah, y Hannah le acarició el cabello, tratando de estabilizar su propio corazón que golpeaba enloquecido. No está muerto, jadeó Matteo, con el rostro pálido y el sudor brotándole en la frente. Silas se reorganizará. Tienen sopletes. Les tomará horas cortar esa puerta, pero lo harán. Hannah lo miró, con las manos cubiertas de polvo y el residuo pegajoso del vino del sótano. ¿Qué hacemos? Matteo la miró, con la máscara completamente despojada. Ya no era un rey. Era solo un hombre sangrando en una caja de concreto. Llamo a la comisión. Les digo la verdad. Entrego mi territorio, mis bienes, mi vida. A cambio, ellos les dan paso seguro a ti y a Lily. No, dijo Hannah, con la voz temblorosa pero resuelta. Silas les envió pruebas. Los traicionaste manteniéndome con vida. No van a negociar. Te matarán a ti, y luego nos matarán a nosotras. Matteo rió, un sonido húmedo y amargo. Eres hija de Elías, eso está claro. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan, mesera? Hannah miró a su alrededor en la sala. Sus ojos aterrizaron en la enorme consola de comunicaciones, construida para evitar cualquier bloqueo de señal local. Miró de vuelta a Matteo. Luego a Lily. Silas les envió prueba de que la hija de Elías Thorne está viva, dijo Hannah lentamente, con los engranajes de su mente girando a una velocidad desesperada y lúcida. Les dijo que mantuviste un secreto para debilitar al sindicato. Hannah se acercó a Matteo y se arrodilló a su lado. Extendió la mano y tocó firmemente su hombro sin lesiones. ¿Y si les damos un secreto mejor? ¿Y si les decimos la verdad que Silas ha estado ocultando? Matteo frunció el ceño, haciendo una mueca de dolor. ¿Qué verdad? Hannah se giró hacia Lily. Lily, el diario. Las otras páginas. ¿Qué más leíste sobre la serpiente? Lily dio un paso al frente. El temblor se detuvo. Bajo la dura luz fluorescente, sus manos se movieron con una precisión rápida y letal. La serpiente roba del tesoro. Tiene un libro de sombras. Mueve el oro a una casa al otro lado del agua. Planea hambrear a la comisión antes de matarte. Hannah lo tradujo en voz alta. Los ojos de Matteo se abrieron de par en par. Un libro de sombras. Silas ha estado desviando dinero del tributo de la comisión. Nunca tuve prueba de eso. Sé dónde está el libro, señalizó Lily, con los ojos ardiendo con una inteligencia feroz y aterradora. Lo vi escondido detrás del cuadro de la tormenta en la biblioteca. Hannah transmitió la información. Matteo miraba a su hija, absolutamente asombrado. Esta niña silenciosa, a quien todos habían descartado como rota, había estado observando cómo el imperio se descomponía desde adentro. Era la persona más peligrosa de toda la casa.
Si puedo conseguir ese libro, susurró Matteo, con los ojos bloqueándose en el teléfono seguro de la consola, puedo enviar los números de cuenta a la comisión ahora mismo. Silas no solo será un usurpador. Será un ladrón que robó a los viejos. Lo destripan. Pero el libro está en la biblioteca, dijo Hannah, con un miedo acumulándose en su estómago. La biblioteca está en el primer piso. Los hombres de Silas controlan la casa. Matteo miró su hombro sangrando, luego miró la puerta de acero. Hay un conducto de ventilación. Sale desde aquí, a través de las paredes, y sale por detrás de la chimenea de la biblioteca. Es demasiado pequeño para un hombre. Matteo miró a Hannah. Pero una mujer podría caber. El conducto de ventilación olía a polvo de hierro y siglos de aire atrapado. Hannah se arrastraba sobre su vientre, con los codos raspándose en carne viva, avanzando centímetro a centímetro agonizante a través de la oscuridad sofocante. Matteo le había dado una pequeña linterna y una pistola compacta con silenciador. No la uses a menos que sea absolutamente necesario, le había dicho Matteo, con sus ojos oscuros perforando los de Hannah. Si disparas, todos los hombres en esa casa sabrán exactamente dónde estás. Lily la había abrazado con fuerza antes de que Hannah entrara por la rejilla, señalizando una última orden desesperada. «Vuelve». Hannah apartó esos pensamientos, concentrándose únicamente en el raspado rítmico de sus rodillas contra el acero galvanizado. Podía oír los gritos amortiguados de los hombres de Silas resonando a través de las paredes, buscándolas. La casa estaba siendo destrozada. Después de lo que pareció horas, el conducto se inclinó hacia arriba. Una luz tenue y parpadeante se filtraba a través de las ranuras de una rejilla delante de ella. Hannah avanzó sigilosamente, apagando la linterna. Presionó el rostro contra el metal frío. Miraba hacia la gran biblioteca. La habitación era una zona de desastre. Los libros habían sido arrancados de las estanterías, los muebles volcados. El enorme escritorio de caoba había sido destrozado. De pie en el centro de la sala, sosteniendo un trapo ensangrentado contra su severamente escaldado rostro, estaba Silas. Dos hombres con rifles estaban parados en la puerta. «Derrumben las paredes si hace falta», gritó Silas, con la voz ronca y húmeda. «Encuentren la sala de pánico. Quiero su cabeza en una bandeja antes del amanecer». Hannah contuvo la respiración, con los pulmones ardiendo. Desplazó cuidadosamente la mirada hacia la pared del fondo. El enorme cuadro al óleo de la tormenta, el que Lily había descrito, colgaba torcido, ignorado por los hombres que buscaban cuerpos, no libros. Silas arrojó el trapo ensangrentado al suelo. «Sigan buscando en el ala este. Necesito hacer una llamada». Despidió a los dos guardias con un gesto. «Déjenme solo». Los hombres salieron, cerrando las pesadas puertas dobles detrás de ellos. Silas estaba solo. Caminó hacia el escritorio arruinado, sacando un teléfono satelital del bolsillo, con la espalda hacia la chimenea. Hannah supo que tenía una sola oportunidad. Con una lentitud agonizante, fue desenroscando los tornillos de mariposa que sujetaban la rejilla en su lugar. Sus dedos estaban resbaladizos por el sudor. La rejilla cedió con un pequeño clic metálico. Silas no se giró. Estaba marcando el teléfono, murmurando maldiciones entre dientes. Hannah deslizó la rejilla a un lado y se bajó a la chimenea, pisando las cenizas frías. Estaba al descubierto. Si Silas se giraba, estaba muerta. Se movió en silencio sobre la gruesa alfombra persa, con los ojos clavados en el cuadro de la tormenta. Lo alcanzó, deslizando los dedos por detrás del pesado marco dorado. Sus dedos rozaron metal frío, una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Hannah recordó el código que Lily le había señalizado. El cumpleaños de la madre de Silas. Un chiste enfermizo y sentimental para un monstruo. Marcó el código. El mecanismo hizo clic suavemente. La puerta de la caja fuerte se abrió. Adentro, descansando sobre un cojín de terciopelo, había un pequeño libro de cuero negro. El libro de sombras. Hannah lo agarró y lo metió dentro de su camisa. Se giró para escapar de vuelta hacia la chimenea.
Crujido. Su pie cayó sobre un pedazo de cristal roto de una licorera destrozada. El sonido era microscópico, pero en el silencio tenso de la biblioteca fue como una campana de alarma. Silas se congeló. Bajó lentamente el teléfono. No se giró de inmediato. Le habló al cuarto vacío. Sabía que había olido algo familiar. Giró sobre sus talones, sacando una pistola de su cinturón con una velocidad aterradora. Hannah no dudó. No intentó correr. Levantó la pistola silenciada que Matteo le había dado, aferrándola con ambas manos, apuntando directamente al centro del pecho de Silas. Silas la vio y se detuvo. Una sonrisa cruel y sangrienta se extendió por su rostro ampollado. El fantasma. Vino a atormentarme. No tienes el estómago para jalar ese gatillo, niña. Eres una mesera. Tú sirves. Levantó su arma. La mente de Hannah destelló hacia su padre, desangrándose en un suelo frío 15 años atrás. Pensó en Matteo, herido en una caja de concreto, sacrificando su imperio para salvarla. Pensó en Lily, atrapada en silencio, confiando en que Hannah hablara por ella. Ya no era solo una mesera. Era la traductora. Y en ese momento, estaba traduciendo una sentencia de muerte. Hannah jaló el gatillo. El disparo silenciado fue un chasquido agudo y mordiente. La bala alcanzó a Silas en el hombro derecho, haciéndolo girar hacia atrás. Su pistola disparó de forma errática hacia el techo, lloviendo yeso. Silas se estrelló contra los estantes de libros, gritando de rabia y dolor. Hannah no esperó a ver si se levantaba. Corrió hacia la chimenea, se lanzó entre las cenizas y trepó de vuelta al oscuro conducto de ventilación, justo cuando las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe y los hombres de Silas inundaron la sala. Los disparos mordieron la mampostería de la chimenea debajo de ella, pero Hannah ya se arrastraba frenéticamente hacia arriba, con el libro negro apretado contra su corazón que latía desbocado. La transmisión tomó menos de 60 segundos. De vuelta en la sala de pánico, los dedos de Matteo volaron sobre la consola segura, subiendo fotografías de cada página del libro de sombras de Silas al servidor privado de la comisión. Incluyó un breve mensaje de audio describiendo el golpe y las ubicaciones exactas de las cuentas en el extranjero a las que Silas había estado desviando el dinero. Hannah estaba sentada en el suelo, cubierta de hollín y sudor, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Lily estaba sentada a su lado, con sus pequeñas manos sosteniendo las de Hannah, anclándola al suelo. Está hecho, respiró Matteo, recostándose contra la fría pared de concreto. Parecía agotado, drenado de sangre y adrenalina, pero sus ojos ardían con un fuego oscuro y triunfante. 10 minutos después, el teléfono seguro en la consola sonó. Un solo y duro pitido. Matteo lo puso en altavoz. Matteo. Una voz antigua y rasposa resonó por toda la sala. Era don Carmine, el jefe de la comisión. Estoy aquí. Don Carmine, dijo Matteo con respeto. Hemos revisado el libro, dijo la voz, completamente despojada de emoción. Silas ha sido un chico muy codicioso. La pena por robar de la mesa es absoluta. Él controla mi casa, don Carmine, dijo Matteo. Ya no, respondió el anciano. He hecho una llamada. Los lugartenientes de Silas han sido informados de su robo. Se les ha instruido que cualquiera que lo apoye será borrado. La recompensa por la cabeza de Silas está activa. Hubo una larga pausa. En cuanto a tu otro secreto, Matteo. La chica Torne. Hannah dejó de respirar. La mandíbula de Matteo se tensó. Elías Torne fue un buen hombre, dijo don Carmine en voz baja. Era leal a los viejos valores. Silas te forzó la mano. Tú mostraste misericordia. La comisión no recompensa la misericordia, Matteo, pero respetamos la deuda. La sangre de la chica está limpia. Ella está bajo la protección de la mesa. Si alguien la toca, me responde a mí. La línea quedó muerta. Una hora después, la pesada puerta de acero de la sala de pánico emitió un siseo y se abrió. La finca estaba en un silencio inquietante.
Los hombres de Silas se habían vuelto contra él en el momento en que el decreto llegó. Encontraron a Silas en la biblioteca, desangrándose por la herida del hombro que Hannah le había dado. Los hombres que lo habían seguido para usurpar a un rey lo habían ejecutado para cobrar la recompensa. Mateo, Hannah y Lily salieron hacia la luz del amanecer. La casa estaba en ruinas, una víctima de la guerra, pero el sol de la mañana que asomaba sobre las montañas arrojaba un cálido resplandor dorado sobre los escombros. Mateo estaba parado en los escalones de la entrada, mirando el imperio que casi había perdido. Se giró hacia Hannah. Su hombro estaba toscamente vendado, su rostro amoratado, pero la máscara fría e impenetrable que había llevado durante años había desaparecido. «Me salvaste la vida», dijo Mateo en voz baja. «Salvaste a mi hija». «Lily nos salvó a todos», corrigió Hannah, mirando hacia abajo, a la pequeña que le sostenía la mano. Lily lo vio todo. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Mateo se arrodilló frente a Lily. No habló. Lentamente, torpemente, levantó sus grandes manos cicatrizadas. Miró a Hannah en busca de confirmación. Tomando un respiro profundo, tocó su pecho, luego señaló hacia Lily. Su rostro estaba abierto y vulnerable. «Te quiero», señalizó Mateo. El gesto era torpe, pero profundamente sincero. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Lily lanzó los brazos alrededor del cuello de su padre, enterrando el rostro en su hombro bueno. Mateo cerró los ojos, sosteniéndola con fuerza. Un hombre fracturado que finalmente encontraba la paz que le había faltado. Hannah los observaba, sintiendo una extraña y profunda sensación de paz. Ya no era un fantasma escondiéndose del pasado. Era la hija de Elías Torne, y había defendido su terreno. Mateo levantó la vista hacia Hannah por encima del hombro de Lily. No tienes que quedarte, Hannah. Tienes la protección de la comisión ahora. Puedes ir a cualquier lugar. Te daré todo lo que necesites. Hannah miró la casa imponente y destruida, luego al padre y a la hija que se abrazaban bajo la luz de la mañana. Levantó las manos, con una sonrisa suave tocando sus labios. No voy a ningún lado, señalizó Hannah. Tenemos más palabras que aprender. Mateo sonrió. Una expresión genuina y cálida que cambió su rostro por completo. Asintió lentamente. Por primera vez en años, el silencio de la finca no era un arma ni una jaula. Era simplemente un espacio esperando ser llenado por un nuevo idioma. Esta historia explora una verdad profunda: la comunicación es mucho más que palabras habladas. Es el puente entre el aislamiento y la salvación. La valentía de Hannah para simplemente escuchar a Lily a través del lenguaje de señas desenmascara una red de traición que llevaba décadas tejida, demostrando que los más invisibles entre nosotros a menudo guardan las llaves de las verdades más profundas. El poder verdadero no reside en la intimidación, sino en la voluntad de comprender y de ser comprendido. Si esta historia te tuvo al borde de tu asiento, dale like y compártela con alguien que ame un thriller tenso y emotivo. Suscríbete para más historias cinematográficas e impactantes, donde los secretos más oscuros salen a la luz. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que debería ser el próximo movimiento de Mateo?